Buenos días. Nuestra clase de hoy vamos a estar viendo todo lo que es dengue, consecuencias. Dengue es una enfermedad vírica, febril y aguda que se caracteriza por comienzo repentino, fiebre que dura de 3 a 5 días, cefalea intensa, mialgias, artralgia, dolor retroorbital, anorexia, alteraciones del aparato gastrointestinal y erupción. En algunos casos aparece tempranamente eritema generalizado. Para cuando comienza la defervescencia, suele presentarse una erupción maculopapular generalizada. Defervescencia es el tiempo de 3 a 7 días donde da la fiebre alta. Y cuando ese tiempo comienza a bajar la fiebre, y ese es el comienzo de la efervescencia que habla aquí. En cualquier momento durante la fase febril puede aparecer fenómenos hemorrágicos de poca intensidad, petequias, epitaxis o gingivorragia. Epitaxis es sangrado de nariz y gingivorragia es de las encías, sangrado de las encías. El agente infeccioso. Los virus del dengue son flavivirus e incluyen los serotipos 1, 2, 3 y 4, que por ende el dengue tipo 1, 2, 3 o 4, que los mismos causan el dengue hemorrágico. Puede ser uno de los serotipos puede producir dengue hemorrágico. En cuanto a distribución, en la actualidad los virus del dengue de múltiples tipos son endémicos en muchos países tropicales. Desde 1977 en las Américas se ha observado la introducción o la circulación sucesiva de los 4 serotipos de virus en el Caribe y América Central y del Sur. Desde finales de los años 90, 2 o más virus del dengue son endémicos o muestran periodicidad epidémica. En México, casi todo el Caribe y América Central, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina. Las epidemias pueden surgir en cualquier sitio en que existan los vectores y se introduzca el virus, tanto en zonas urbanas como rurales. El reservorio. Los virus son perpetuados en un ciclo que incluye al ser humano y al mosquito Aedes aegypti en centros urbanos de clima tropical. Modo de transmisión por la picadura de mosquitos infectantes, principalmente Aedes aegypti. Esta es una especie hematófaga, diurna, con mayor actividad de picadura 2 horas después de la puesta del sol y varias horas antes del amanecer. Es por eso que se suele hacer el rociado a la madrugada, porque es esa hora lo que está en riesgo las personas por la picadura de este mosquito. Periodo de incubación de 3 a 14 días, por lo común de 5 a 7 días. Periodo de transmisibilidad, no se transmite directamente de una persona a otra. Los enfermos suelen infectar a los mosquitos desde poco antes de terminar el periodo febril, un promedio de 3 a 5 días. El mosquito se vuelve infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre virémica y permanece así el resto de su vida.
Es por eso que a los enfermos de dengue y sospechosos en los hospitales y en la casa también se recomienda que usen mosquitero, de manera que no le pique ni un mosquito. Susceptibilidad y resistencia. La susceptibilidad parece ser universal en los seres humanos, pero los niños suelen tener una enfermedad más benigna que los adultos. El restablecimiento de la infección por un serotipo genera inmunidad homóloga de larga duración que no protege contra otros serotipos. Nosotros hablamos de tipo 1, 2, 3 y 4. Por eso si uno tiene dengue de serotipo 1, de ese está inmunizado, tiene inmunidad permanente, pero de los otros tipos no tiene defensa. Igual puede desencadenar dengue de otro tipo, puede ser el 2, el 3, de lo que no se enfermó la persona. Las medidas preventivas. Educar a la población respecto a medidas personales, como eliminación o destrucción de los hábitats de larva de mosquito, protección contra las picaduras de mosquito de actividad diurna, el empleo del mosquitero, ropas protectoras y usar repelentes. 1. 2. En la encuesta en la localidad para precisar la densidad de la población de mosquitos vectores, identificar los hábitats de las larvas respecto a la Aedes aegypti, por lo común comprenden recipientes artificiales o naturales en los que se deposita agua por largo tiempo, cerca o dentro de las viviendas, por ejemplo neumáticos viejos, floreros y otros recipientes, y fomentar y poner en práctica programas para su eliminación. Por eso siempre se hace minga, para eliminar los lugares de donde ellos, los hábitats, y eliminar larvas también. Control del paciente de los contactos y del ambiente inmediato. Notificación a la autoridad local de la salud. Notificación obligatoria de las epidemias. Sí o sí se debe levantar ficha epidemiológica del paciente sospechoso y cuando se confirma también. El aislamiento son precauciones pertinentes para la sangre, evitar el acceso de los mosquitos de actividad diurna a los pacientes hasta que ceda la fiebre, colocando una tela metálica o un mosquitero en la alcoba del enfermo o colocando un mosquitero alrededor de la cama del enfermo febril, de preferencia impregnado con insecticida o rociando las habitaciones con algún insecticida que sea activo contra las formas adultas o que sea de acción residual. Y aquí entra nuestro trabajo como enfermeros, que tenemos que preparar la sala, todas las ventanas con protección para que no ingrese el mosquito, y si eso no es factible, que todos nuestros pacientes tengan mosquitero. El tercero, la desinfección concurrente, que es ninguna, no existe cuarentena. Inmunización, los contactos tampoco. Investigación de los casos y de la fuente de infección. Identificación del sitio de residencia del paciente durante la quincena anterior al comienzo de la enfermedad y búsqueda de casos no notificados. Ahí es lo que se suele hacer, el bloqueo que dicen. Nos da la dirección del enfermo y 3 cuadras alrededor de la casa del enfermo se suele buscar otros casos
ya confirmado o con cuadros febriles para poder tratar de actuar con tiempo. El tratamiento específico es ninguna medida de sostén. La aspirina está contraindicada. Las medidas en caso de epidemia: 1. Buscar y destruir especies de mosquito Aedes en las viviendas y eliminar los criaderos, o aplicar larvicida en todos los hábitats de larvas de Aedes aegypti. Las personas que estén expuestas a la picadura de los vectores deberán utilizar repelentes contra mosquitos. Repercusiones en caso de desastre: las epidemias pueden ser extensas y afectar a un elevado porcentaje de la población. Las medidas internacionales: cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a evitar la propagación de Aedes aegypti por barcos, aviones o medio de transporte terrestre desde las zonas donde existe infestación. Ministerio de Salud, para dar cumplimiento a esto, suele instalarse en el aeropuerto, en terminal, y controlan la llegada de ya sea de los barcos, de los aviones o de los colectivos que vienen de zonas. Si llega paciente con febriles, y tratan de asistirlo y levantar la ficha. Y con eso también se mejora la vigilancia internacional y el intercambio de datos entre países. Al saber de dónde vino o dónde viajó, ya se supo que apareció un viajero con sospecha de dengue, o ya se comunica esto en todos los centros colaboradores de la OMS. Por eso es muy importante estos controles, y estos también hacen enfermería. Lo que está en salud pública y la que les corresponde también hace enfermería. Después tenemos el dengue hemorrágico, que es una enfermedad vírica endémica grave. Se caracteriza por permeabilidad vascular anormal, hipovolemia y anormalidades en los mecanismos de coagulación sanguínea. La definición: fiebre o el antecedente reciente de haberla padecido. Trombocitopenia, recuento de plaquetas igual o menor a 100 milímetros cúbicos. Plaquetas bajas. Manifestaciones hemorrágicas como prueba del torniquete positivo, presencia de petequias o fenómenos hemorrágicos manifiestos. Manifestaciones de pérdida de plasma debida a un aumento de la permeabilidad vascular. Se observa por lo común un incremento del 20% o más del valor de hematocrito en comparación con la cifra durante el restablecimiento, o los derrames pleural o abdominal diagnosticados por tomografía o radiografía. El síndrome de choque del dengue es el que incluye el cuadro más grave del dengue hemorrágico, y los signos son: pulso débil y acelerado, disminución de la presión del pulso, menos de 20, hipotensión, piel fría y húmeda, inquietud generalizada. La administración rápida de soluciones orales o intravenosas puede hacer que disminuya el incremento del valor de hematocrito, pero que obliga a hacer otras observaciones que corrobora la mayor pérdida de plasma. Pero la solución rápida es la hidratación. La enfermedad es bifásica y comienza de modo repentino con fiebre, y en los niños con síntomas leves de las vías respiratorias superiores, a menudo
con anorexia, enrojecimiento facial y perturbaciones leves de las vías gastrointestinales. Junto con la fase de defervescencia, que ya expliqué que es, el estado del enfermo se deteriora repentinamente con signos de debilidad profunda, inquietud intensa, palidez de la cara y a menudo diaforesis, dolor abdominal intenso y cianosis circumoral, cianosis de alrededor de la boca. En algunos pacientes hay hepatomegalia, se agranda el hígado, por lo común 2 o más días después de la fase de defervescencia. Aparecen fenómenos hemorrágicos que incluyen petequias diseminadas, posibilidad de la prueba del torniquete, aparición fácil de equimosis es moretones, y con menor frecuencia epitaxis, que le sangra la nariz, hemorragia en los sitios de punción venosa, erupción petequial y gingivorragia, el sangrado de las encías. La hemorragia gastrointestinal constituye un signo de mal pronóstico y puede aparecer después de un periodo duradero del choque. La tasa de letalidad en casos de choque no tratado o tratado erróneamente oscila entre 40 y 50%. Con la reposición adecuada del líquido, las tasas deben ser del 1 al 2% nada más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a detectar que es grave? Ya dijimos cuáles son los síntomas: palidez, náusea, hipotensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar lo más rápido posible, reponer esos líquidos, levantar ese hematocrito concentrado y hacer nuestro trabajo como enfermeros. Así vamos a evitar la muerte de 40 o 50% de los casos de dengue hemorrágico. Si es que se toma el tratamiento adecuado y en tiempo y forma, tan solo 1 o 2% del total de pacientes con dengue hemorrágico se nos va a morir. Las pruebas serológicas muestran un incremento del título de anticuerpos contra el virus del dengue. El anticuerpo IgM, que denota una infección actual o reciente por flavivirus, por lo regular se detecta entre el 6º y el 7º día de haber comenzado la enfermedad. Eso es para el diagnóstico. Al 6º día o al 7º día se le tiene que extraer la muestra para su serología. Pero nosotros ya vemos, ¿verdad?, el tratamiento adecuado y oportuno. ¿A cuánto elimina? De 40 a 50%, tan solo 1 a 2% se nos puede fallecer. Está en nuestras manos en gran medida como enfermeros diagnosticar a tiempo y actuar a tiempo.